Bueno, ustedes van a darse cuenta que muchas de las cosas que hablamos están en este librito, este libro, que es muy bueno, muy accesible, muy fácil de leer, pero tiene un montón de cosas. Entonces, en realidad, lo que podemos hacer hoy es menos que lo que hay en el libro. Entonces, la tarea es leer el libro. Bueno, pensando en el reino de Dios, dijimos que el reino de Dios era el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno del rey y bendición de Dios. Entonces, empezamos en Génesis 1 y 2, en la hoja que tenemos. Bueno, empezamos en el principio. El patrón del reino. ¿Cómo es el reino en el principio? Bueno, no tenemos tiempo para leer todo de Génesis 1 y 2, pero son bien conocidos los pasajes. ¿Quién sería el pueblo de Dios en el principio? ¿De quién estamos hablando? Adán y Eva, ¿bien? ¿Ok? El lugar de Dios, Edén, ¿bien? Entonces es interesante pensar en el lugar, en algún sentido, bueno, no en algún sentido, Dios es Dios de todo, ¿sí? De todo el mundo, de todo el universo. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando específicamente sobre su reino sobre todo. Dios es Dios, creador de todo. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una relación específica que Dios tiene, en este caso, en un lugar con un pueblo a través de su palabra. Entonces, es importante reconocer esto, porque cuando hablamos sobre que el lugar de Dios es Edén, no estamos diciendo que el resto de la creación no es de Dios, o Él no está gobernando, por ejemplo. No, Él gobierna sobre todo, pero estamos hablando sobre un lugar especial en este caso, un lugar específico donde Él tiene el lugar donde su pueblo disfruta de la bendición de Dios. Entonces estamos hablando de Edén, un lugar bueno, un lugar lindo, que tenía todo. ¿Y qué decimos sobre el gobierno en bendición de Dios? ¿Cómo gobierna Dios en el jardín? Claro, entonces dejo pautas. Ustedes pueden comer de todos los árboles, salvo esto. Esto no. Esto no es para ustedes. Entonces, es una pauta. Dios habló. El mismo con la creación, cuando Dios creó todo en Génesis 1, habló. Dios habla, entonces las cosas vienen, Él produce todo a través de su palabra. Y Él mismo en su relación con su pueblo, Él tiene esta relación con su pueblo, con Adán y Eva, a través de su palabra. Ellos pueden disfrutar de todo en el jardín, con una pauta que no pueden comer de este árbol en particular. Y ¿cómo es la relación entre Dios y ustedes tienen en sus notas un diagrama muy complicado sobre este es como el límite de mi creatividad con dibujos. Dios, hombre y mujer, creación. ¿Qué podemos decir? Una cosa muy importante que vemos en Génesis 1 es que Dios creó los hombres y las mujeres, hombre y mujer, en su imagen, en su semejanza. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice esto sobre la relación de Dios y su pueblo? Nosotros estamos en su imagen, la semejanza. Muchos han hablado sobre esto en el pasado. ¿Qué es? ¿Es esta cosa? ¿O qué es ser en la imagen de Dios? ¿Es tener razonamiento? ¿Es tener esta cosa, otra cosa? En realidad, al fin del día, lo que la Biblia dice acá es, nosotros somos en la imagen de Dios porque Dios nos dijo eso. Porque Dios nos dio este rol.
No dice, bueno, es porque ustedes tienen tal cosa o porque tienen la habilidad para hacer tal cosa. No, es porque Dios nos dijo eso, nos dio este rol para ser su imagen en el mundo. Entonces vemos en Génesis 1:26, y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Vemos en estos versículos, me parece, la esencia de ser en la imagen de Dios, que es tener dominio sobre la creación. Dios tiene el rol de su imagen en el mundo, es ser como Dios en el mundo, ser los representantes de Dios en el mundo. Y por supuesto, Dios nos dio las cosas que necesitamos para ejercitar este rol. Pero en su esencia, el rol que tenemos como imagen de Dios es porque Dios nos dio este rol. Y es para tener una relación, dominar, cuidar a la creación, una relación. Entonces, ¿qué es ser en la imagen de Dios? Es una relación con dos lados. Uno es, por supuesto, tener una relación con Dios, porque somos su imagen. Estamos en relación con Él. Pero también es estar en relación con la creación, con las cosas que Dios puso bajo nuestro dominio, puso en nuestro lugar. Pero igual, lo que vemos en la imagen de hombre y mujer, somos la imagen de Dios. Juntos hay una relación entre nosotros, también entre el hombre y la mujer. Y especialmente vemos esto en Génesis 2, que para mí es un pasaje lindísimo de la Biblia, Génesis 2. Esta relación que vemos, había una cosa que no era buena en la creación. ¿Qué era? Que el hombre está solo. Sí. Entonces creó la mujer. Entonces los dos están en la imagen de Dios y tienen este rol con la creación, pero una buena relación entre los dos es que está capturado en Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Es una imagen, me parece, hermosa de cómo es la relación. Hombre y mujer, 1 más 1 igual a 1. Y los dos estaban desnudos, pero no hay vergüenza. Una relación perfecta entre ellos. Y está hablando, por supuesto, del matrimonio, pero no es solamente esto. También está hablando sobre la necesidad que tenemos como seres humanos de estar en relación con otros. No está bien que seamos solos. Entonces, este es, como vemos, el patrón del reino. Dios, hombre y mujer, en buena relación uno con el otro. Iguales, los dos en la imagen de Dios, trabajando juntos. No iguales en el sentido que son exactamente igual en todo. Tienen roles distintos, pero iguales en ser la imagen de Dios y trabajan juntos, unidos. Qué lindo. Desnudos sin vergüenza, en relación con su Dios, pero también en relación con la creación. Dominando, cuidando, trabajando en la creación, disfrutando de la bendición de Dios, disfrutando de bendición, estar en relación uno con el otro, pero también disfrutando de una buena relación con Dios y disfrutando de la creación. Pueden disfrutar de todos los árboles del jardín, salvo uno, pero de todos. Pueden disfrutar de eso, pueden disfrutar de todo esto. Entonces,
Este es el principio, el patrón del reino. El pueblo de Dios, Adán y Eva, el hogar de Dios, Edén, el gobierno y bendición de Dios, escuchando a Dios, disfrutando su bendición en todos los aspectos, en su relación con Dios, en su relación con el otro y en su relación con la creación. Entonces ponemos acá, ustedes tienen al final de sus hojas, esta hoja que vamos a estar llenando poco a poco. Entonces ustedes pueden tener esto listo, porque cada vez que vemos algo más vamos a llenar. Entonces, este es como aunque no usa la palabra reino de Dios en Génesis 1 y 2, este es como el patrón del reino. Como es en el principio ideal, si querés. ¿Algunas preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, me vino una, pero no creo que tenga que ver tanto con la creación, porque no sé por qué me vino automáticamente en pensar, ¿no? En Satanás también, parte de la creación de Dios. Parte de la creación, claro. Satanás sí, parte de la creación. Sí. Ha sido parte de su reino también. Sí, es una buena pregunta. Sí. Está presente, claro, pero está actuando afuera bueno, vamos a ver en capítulo 3. En realidad no lo vemos en Génesis 1 y 2. Ya está perfecto en Génesis 1 y 2. Llega en Génesis 3. No sabemos de dónde y por qué está y todo eso, pero sí, es parte de la creación. Puede ser entonces que a lo mejor estaba ya en el reino de Dios, en el lugar de Dios, pero no bajo el gobierno de Dios. En el principio sí están bajo del gobierno. Después, la próxima. Estamos llegando a esto. Entonces, esto es lo que vemos en el principio, Génesis 1 y 2. Adán y Eva viviendo bajo el gobierno de Dios y disfrutando de Dios y de la creación. Pero lo que vemos en capítulo 3, no tenemos que esperar mucho. Génesis 3 a 11. ¿Qué pasó? En Génesis 3. Bueno, lo que pasó en realidad es, bueno, sabemos que es la caída. Lo que tenemos, perdón, yo que iba a dibujar esto, pero ustedes pueden ver lo que pasa. ¿Qué pasa en la caída? ¿Qué es el problema? Lo que tenemos es que todas las cosas se dan vuelta. Las cosas se dan vuelta. En el principio tenemos Dios, hombre y mujer, creación. ¿Qué tenemos en Génesis 3? Tenemos la creación, serpiente, tentando a la mujer y el hombre. ¿En qué? Para que ellos puedan tomar el lugar de Dios. Entonces tenemos una vuelta. Todas las cosas se dan vuelta. Ustedes pueden marcar esto en sus hojas. Parte de la creación, esta serpiente, que era más astuto que otros, habla al hombre y a la mujer, tentándoles, diciéndoles que bueno, poniendo en duda la bondad de Dios. Bueno, no sé si Dios está así. Leemos en 1, capítulo 3, versículo 1, el serpiente dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
empieza con una mentira, que no era verdad que no pudieran comer de ningún árbol. Podían comer, es muy interesante, el opuesto, de todos los árboles, salvo uno. Pero el serpiente habla distinto. Ella dice en 2, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Muy interesante. En este caso, el serpiente no está mintiendo. Está diciendo la verdad. Van a llegar a ser conocedores del bien y del mal. Porque es en realidad lo que Dios dice después. En el final del capítulo 3, versículo 22, dice, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y la coma y viva para siempre. Entonces, qué interesante, lo que el serpiente dice, sí es verdad, que llegan a ser conocedores del bien y del mal como Dios. Entonces, tenemos que entender bien cómo es esta frase, conocedores del bien y del mal. ¿Qué es ser un conocedor? No es, me parece, experimentar bien y mal, porque Dios no puede decir que Él ha experimentado el mal en el sentido de hacerlo. ¿Qué es ser un conocedor del bien y mal? Lo que vemos es, la explicación mejor me parece, es que conocedor del bien y mal es ser la persona que decide qué es bueno y qué es malo. En este sentido. En realidad es lo que ellos querían tener. Esta autoridad para ser los que deciden lo que está bien y lo que está mal. Es interesante ver en versículo 6 de 3, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. En realidad lo que ella dice sobre este árbol y este fruto era exactamente igual con lo que dice en Génesis 2 sobre los árboles y fruto de este jardín. Entonces, este árbol no era distinto, no era más lindo, no era más... La cosa más importante para ella es que ella quería tener sabiduría. ¿Sabiduría en qué sentido? Bueno, ser conocedor de bien y de mal. Y lo que vemos es un rechazo del gobierno de Dios. Ellos quieren ser Dios. ¿Cómo? Independientes. Ellos quieren tomar el lugar de Dios. No quieren estar bajo del gobierno de Dios. Ellos quieren ser los que deciden lo que es bueno y lo que está mal. En esta es la esencia del pecado, que, por supuesto, no es solamente transgresar algunas leyes. Es este deseo, esta actitud de reemplazar a Dios, tomar su lugar. Yo quiero ser, no es solamente, el pecado no es solamente, bueno, hay una línea y lo toco. No, y hay un árbol y, ¿cómo? No, es más que esto. ¿Quién dice, quién es Dios para decir lo que podemos comer y no? Es esta idea. Y yo quiero ser la persona que decide estas cosas. Entonces, lo que vemos es todas las cosas se dan vuelta. La creación, esta serpiente, está liderando a la mujer y el hombre, y ellos están tratando o quieren ser como Dios. Y Dios dice que llegan. Han llegado a ser como Él.
en algún sentido. En el sentido que han llegado de ponerse en este lugar de decidir las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, por eso no pueden igual tomar del árbol del fruto de la vida y seguir viviendo. ¿Y cuál es el resultado de ese rechazo del gobierno de Dios? ¿Qué vemos? Bueno, en el mismo capítulo, en capítulo 3, vemos los resultados en todas las partes. ¿Qué pasa con su relación con Dios? Con Adán y Eva. ¿Qué pasa? Se rompe. Ajá. Claro. Cuando Dios está, dice, caminando, ¿dónde están ellos? Se esconden. Claro. Entonces, rompe esta relación con Dios, esta bendición de estar en el jardín con Dios. ¿Qué pasa con ellos? Vergüenza, claro. ¿Qué dice? Se cubre, ¿qué? Con cosas. Echan la culpa, claro, y qué triste es. Esta imagen que tuvimos en Génesis 2, eran esta relación con el hombre y mujer, desnudos, pero no había vergüenza, pero ahora sí, hay vergüenza. Se cubren. Quieren esconderse no solamente de Dios, pero de cada uno también. Rompe esta relación entre el hombre y mujer, entre las relaciones humanas. Y echen la culpa al otro. Esta mujer que pusiste acá, y ella dice, esta... Pero no solamente Adán culpa a Eva, sino que culpa a Dios. Claro, claro. Esta mujer que pusiste vos, sí. Entonces, echen la culpa a otros. Entonces, el pecado tiene consecuencias como en sí, en su esencia, pero también vemos consecuencias, el castigo de Dios. Entonces, Dios los castiga en cada una de sus cosas. Entonces, el castigo en Génesis 3, 14, el castigo para serpiente, para la creación. Hay un castigo para la creación, en este caso la serpiente. Una enemistad entre serpiente y la mujer. Entonces ahora no hay este dominio entre los seres humanos que están en la imagen de Dios para dominar, para estar cuidando y todo esto con la creación. No, ahora la creación está rebelando. Hay una enemistad entre la creación. A la mujer, dolor en el parto. Entonces, en la misma cosa, una bendición es como en Génesis 1, eran las dos cosas, un imperativo, pero también una bendición era multiplíquense en el mundo. Bueno, ahora esto es más difícil. Ahora hay dolor en el parto. En la misma cosa, en esta cosa que fue una bendición para ellos, ahora va a ser mucho más difícil. Y también esta frase, desearás a tu marido y él te dominará. Ahora hay conflicto en la relación entre los hombres y las mujeres, en las relaciones humanas. Ella quiere tener unión con él, unidad con él, pero él va a dominar. Él va a ponerla en su lugar, supuestamente. Y el hombre, dificultad en el trabajo, otra vez con la creación, esta creación que fue una bendición para trabajar y para recibir los frutos, esto va a ser mucho más difícil en todo esto. Las cosas te dan vuelta. Creación, hombre y mujer, en Dios por abajo. Pero también hay un rompe en todo, en su relación con Dios, en su relación uno con el otro, en su relación con la creación, todo. Entonces, este es el reino perdido.
en algún sentido no es su reino. Pero bueno, otra consecuencia era que fueron expulsados del jardín. Entonces ahora están afuera. Bueno, seguimos con Adán y Eva y sus descendientes, pero hay un rechazo del gobierno de Dios y sus consecuencias. Consecuencias en todo. En todas las partes, en su relación con Dios, en la muerte, ahora están afuera del jardín, afuera de acceso al árbol de la vida. Consecuencias en sus relaciones entre ellos, entre el hombre y mujer, entre las relaciones humanas. Relación con la creación, ahora hay una enemistad con la creación. La creación está tratando de superponerse y los hombres tienen que dominarla, sujetarla. Ahí están esperando un día, en Génesis 3:15, hay una idea de esperanza acá. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hay una esperanza acá, que pequeñita, que un día va a llegar cuando alguien va a aplastar la cabeza de esta serpiente. Pero solamente como una llama de esperanza en este caso. Pero también vemos gracia para Adán y Eva. No mueren en el momento. Hay muerte, sí, la muerte viene, pero porque ahora no tiene acceso al árbol, pero no mueren en el momento. Dios hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, porque se acabaron las hojas. Pero hay gracia. Y es una repetición, lo que vemos en Génesis 4:11, que en realidad es como vemos las consecuencias de este primer pecado. Bueno, sabemos, con Caín y Abel, las consecuencias del pecado. Vemos en la historia de Noé, todo el pecado llega a un punto donde Dios dice, no, basta, ya está, voy a empezar de vuelta. Pero hay esta frase en 6:5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el pecado que empezó con Adán y Eva sigue como una, no sé cómo sería, una bola que está creciendo más grande cada vez. Llega a este punto donde dice Dios, no, ya está, voy a empezar de vuelta. Pero también, entonces vemos el juicio de Dios, pero también la gracia de Dios. Su gracia en rescatar a Noé y su familia y empezar de vuelta. Y en esta parte terminamos con Génesis 11, la torre de Babel. Cuando la gente dice en 11:4, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Este es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán
lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entienden entre ellos mismos. Entonces, otro momento donde el pecado llega a este punto de no solamente construir una sociedad, es otra vez de tratar de reemplazar a Dios. Y hacer, ¿cómo es la frase? Nos haremos famosos. Querían hacer un nombre para ellos. Ellos querían tener un nombre. Y Dios los juzga. Él baja. Es interesante. Ellos construyen una torre, pero el pasaje dice que Dios tenía que bajar para llegar a su torre. Porque ellos pensando que iban a llegar a los cielos, pero el pasaje dice, no, Dios tenía que bajar. Es como un chiste, me parece, del autor. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Entonces hay una dispersión de las personas, hay un juicio en este sentido también en las relaciones entre los seres humanos, hay una confusión en los idiomas, entonces no pueden entender al otro. Entonces, esta repetición de pecado, de juicio, pero también de gracia. Entonces, este es el reino perdido. Entonces, el rechazo del gobierno de Dios, pero en rechazando a Dios y su gobierno, pierden mucho, pierden todo, pierden disfrutar la bendición de Dios, pierden esa relación con Dios, pierden la relación con la creación y siguen bajo el juicio de Dios, aunque Dios sigue siendo misericordioso con ellos en su historia. Y bueno, llegamos. Entonces este es el reino perdido. Y llegamos al reino prometido. Y este puede ser el pasaje más importante de todo el Antiguo Testamento, por un lado. Génesis 12. Génesis 12, 1 a 4. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Esta promesa es la respuesta de Dios a todos los problemas de Génesis 3 a 11. El pecado, este ciclo con pecado y juicio, bueno, Dios empieza algo nuevo. ¿Cómo empezó algo nuevo con Noé? Pero al final los descendientes de Noé no eran mucho mejor que sus antepasados. Pero Dios empieza algo con Abraham en esta promesa. ¿Cuáles son los elementos de la promesa? ¿Qué vemos? Yo puse, bueno, por lo menos creo que hay 4. O puede ser más, pero ¿cuáles son los elementos? Tierra. Bien. Tierra. Bueno, que sería el lugar, entonces. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento hay en la promesa? Una nación grande. Uh-huh. Bien. ¿Qué sería el pueblo? Aunque en este momento, ¿cuántos hay en esta nación?
en Génesis 12? Bueno, claro, Abraham y puede ser su familia, sí, muy pocos. No es una nación grande en ese momento. Es una promesa. Nación grande. Bien, ¿qué más? Bendiciones, claro. ¿En qué? Un nombre. Entonces, me parece que es parte de bendición, un nombre. Que es muy interesante ver Génesis 12 pensando en Génesis 11, con la Torre de Babel. Porque ¿qué querían hacer ellos? Hacer famosos, sí, con un nombre. ¿Y Dios qué? No. ¿Qué dice Dios a Abraham? Yo voy a darte un nombre. Yo voy a hacerte famoso. Yo voy a darte una nación grande y yo voy a darte un nombre. La gente quería tener un nombre, pero Dios dice, no, yo voy a dar a Abraham un nombre. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Y qué más? Ajá. ¿Cómo? En cuanto a las relaciones, porque dice va a tener buenas relaciones, los que te bendigan, Ajá. los que te maldigan, bendecir. Claro. Entonces, es interesante. Abraham va a ser como el clave. Si alguien quiere recibir bendición, tiene que bendecir a Abraham. Si alguien maldice a Abraham, va a ser maldecido. Entonces, Abraham es como alguien muy clave. Si quieres recibir bendición, tienes que estar por el buen lado de Abraham. Si no, bueno. Entonces, y la última cosa. En la última parte de 3, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo? Un medio, claro. Él va a tener una nación grande, pero con un propósito, para bendecir a todas las familias o todas las naciones del mundo. No es solamente algo muy exclusivo para él. Tiene un propósito mucho más grande. La teología de las misiones no empieza en Mateo 28. Empieza en Génesis 12. Bueno, en realidad empieza en Génesis 1, me parece. Pero bueno, el propósito de Dios, la promesa a Abraham era para ser una bendición a todas las familias, todas las naciones de la tierra. Entonces, aunque es una promesa específica para Abraham, para su descendencia, tiene un propósito al fondo mucho más grande. Entonces, este es el reino prometido. Y podemos decir que no es demasiado decir que el resto de la Biblia es como Dios cumple esta promesa a Abraham. No es demasiado decir esto. El resto de la Biblia tiene que ver con esta promesa a Abraham. Una tierra, una nación grande, bendición y un nombre, y bendición para todas las familias de la tierra. Entonces vemos el reino prometido, en promesa, como en semilla, en semilla. Porque en este momento Abraham está en otro lugar, tiene algunos años, dice acá, 75, no tiene hijos, no tiene esta tierra, no es un nombre, no tiene un nombre famoso, no tiene una descendencia. Abraham, un hombre, pero con una promesa grande de un reino. El pueblo de Dios, una nación grande, en el lugar de Dios, en la tierra prometida, que él no había visto todavía, pero bajo el gobierno de Dios, recibiendo su bendición, que él puede ser una bendición a otros y el mundo, y a todas las naciones.
Ustedes pueden leer después en Génesis 15, 1 a 21 y Génesis 17 como Dios prometa, no es que en realidad no es una nueva promesa, pero Dios reenfatiza esta promesa, hablando sobre que sus descendientes van a ser como estrellas en el cielo, como gránulos de arena, y también el pacto de circuncisión para ellos, para mostrar que son el pueblo de Dios. Pero este es el reino prometido.